Hoy hablaremos sobre ecumenismo. Esto que significa, según la definición oficial, la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad entre los cristianos. Aparentemente esto sería un fin muy loable. Ahora, ¿las intenciones de quienes lo promueven son sinceras? Para analizar este tema contamos con una distinguida compañía aquí. Muchas gracias por estar aquí, David Gate. Bienvenido a casa, pastor. Gracias, un privilegio estar aquí. Y yo le quería, antes de comenzar con este tema, si nos podría comentar, para los amigos que nos acompañan, ¿cuál es la envergadura del ministerio que usted preside, Gospel Ministries? Dios hace 20 años nos ayudó, después de 30 años de trabajo con la iglesia como empleado y departamental de Unión. Dios nos ayudó a arrancar un proyecto de voluntarios que comenzó hace 20 años en un solo país pequeño de Guyana y ahora está en 93 países, con aviación médica, obra con clínicas, colegios, orfanatos, televisión y radio, con más de 300 voluntarios de tiempo entero en este momento. 93 países. 93 países y cada año estamos aperturando 2 a 3 países más. Qué bueno eso. Bueno, bienvenido a casa. Gracias. Pastor Parada, también otra persona aquí de la casa, bienvenido. Tenía una pregunta también para usted. Usted fue pastor en la iglesia adventista, ¿no? Es pastor y ocupó importantes cargos. Yo quisiera que ustedes nos comenten para el público que no lo conoce, ¿qué puestos ha ocupado usted? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, es un privilegio estar aquí. Tuve el privilegio también de trabajar en la obra durante 31 años. Tuve las responsabilidades administrativas, fui presidente de campo, fui departamental de Unión también y tuve la oportunidad de también ser misionero en ultramar. Estuvimos trabajando en África algunos años y después Dios nos dio la oportunidad de poder trabajar en la Red Adevenir durante 8 años y seguimos acá grabando y haciendo programas para que mucha gente conozca la verdad y el Evangelio. Muchas gracias, pastor. También bienvenido a este programa. Queremos también la participación de ustedes desde casa, que puedan comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, porque lo que queremos hacer en este programa es interactuar y que podamos compartir los pareceres, las opiniones sobre los temas que tratamos entre todos. Este número es para que ustedes soliciten ser añadidos a una lista de difusión. Cada vez que en la Red Adevenir realizamos un programa de envergadura como este, en vivo por ejemplo, nosotros estamos ofreciendo la posibilidad de avisar a todas las personas que quieran enterarse de eso a través de un mensaje a su teléfono, a través de WhatsApp. Así que si quieren pueden enviar un mensaje solicitando ser incluidos. Van a estar apareciendo en pantalla también los números de teléfono, así que van a poder copiarlos de allí. La consigna de este programa es ¿hacia dónde nos lleva el ecumenismo? Si quieren participar, ya se repasaron las vías de comunicación, así que están abiertas las líneas para que ustedes puedan participar. Pastor David, más allá de las definiciones teóricas de ecumenismo, como estas que estamos viendo acá de Wikipedia, que dice que es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, ¿qué entiende usted por lo que es ecumenismo en la práctica? Bueno, Noé, tuve el privilegio de, yo sabiendo que íbamos a estar acá, también invité a algunos que conocen aún más que este servidor y quiero agradecer al pastor Doug Batchelor que aceptó mi invitación y que también grabó una entrevista con nosotros y el presidente y orador de Hechos Asombrosos en California y también el pastor Robert Costa, director mundial de evangelismo de la Asociación General. Y ellos aceptaron gustosamente grabar para nosotros. Entonces, mi comprensión va a ser aumentada por también sus comentarios que vamos a ver muy pronto de aquellos amigos. Lo que estamos viendo aquí actualmente es que las iglesias están siendo reunidas y en un solo grupo. La idea es tener un solo grupo religioso en el mundo y encabezada por sus dirigentes, todos ellos encabezados, en fin, por Roma y dirigido a nivel mundial, ya sabemos, en una dirección opuesta a la ley de Dios. Entonces,
nuestros amigos protestantes nos están viendo en vivo en muchos países, especialmente aquí en Bolivia a nivel nacional por televisión. Tenemos muchos amigos pastores evangélicos que nos miran y muchas veces la idea es pensar que unirse todos, olvidarse de sus doctrinas personales de cada denominación y enfocar solamente en unidad va a llevar al éxito, pero es al contrario. Vamos a ver alguna documentación que la idea es hacer desaparecer todas las iglesias. Entonces, ¿unidad en qué? La unidad es unidad en el control de un poder religioso mundial y hacer desaparecer todas las iglesias protestantes y cualquier doctrina que pueda apuntar hacia la verdad. Entonces, el ecumenismo aparenta ser una unidad, pero en el fin es separación de Dios. Muchas gracias por su definición. Y ya que comentaba la participación de estos grandes exponentes de la comunicación dentro de lo que es la Iglesia Adventista, ¿qué le parece si vamos a ver el primero de los videos que tenemos de Robert Costa? Él es, si no me equivoco, el presentador de Está Escrito también, ¿no? Un programa... En español, sí. En español, correcto, ajá. Claro. Lleva los dos cargos, en la Asociación General como director de evangelismo mundial y también como orador y presidente de Está Escrito. Bien, le preguntamos a él, ¿qué opina que es el ecumenismo? Bueno, yo quiero darte mi punto de vista claro, basado en las Escrituras. Quiero ser puntual y claro en lo que voy a decir. El ecumenismo, amigo y amiga, es la tendencia a la unificación de todas las iglesias sin importar si están en la verdad o el error. Lo más importante es estar unidos. Bueno, eso suena bien a primera vista. Parece lógico, bueno y necesario porque Jesús oró por la unidad. San Juan capítulo 17. Pero la unidad en toda la verdad bíblica sí es bueno, pero la unidad en el error no es bueno. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esa debe ser la base de la unidad. Hoy se habla de unidad dejando de lado y desobedeciendo las verdades distintivas de la palabra de Dios. Te voy a mencionar algunas. El sábado. Hoy la gente desobedece abiertamente y guarda otro día. Yo diría llegan un día tarde a su cita con el Señor. La ley de Dios, que es el asiento mismo de su trono. El estado de los muertos. La verdad del santuario. El llamado a salir de Babilonia, a dejar la mezcla de verdad y error. Que la hora del juicio ha llegado, a evitar la marca de la bestia. Si hoy se habla de amor y entendimiento, y suena bonito. Pero sabes, amor sin obediencia no es amor, es otra cosa. ¿Te imaginas si todos los cristianos se unieran en la verdad bíblica? ¿Qué es lo que ocurriría? Todos tendrían que guardar los 10 mandamientos. Y si todos guardasen los 10 mandamientos, ¿te imaginas lo que sería este mundo, lo que sería tu ciudad hoy? Sería un paraíso, que nadie mienta. Hasta los políticos tenían que andar derechitos. Que nadie robe, se acabarían las cárceles, no habría policías. Que nadie cometa adulterio, hasta las telenovelas se acabarían, yo creo. Que todos asistan el mismo día que Dios dice, acuérdate, el sábado a la iglesia, el día de los milagros, porque era el día que Jesús más milagros hizo. Si tú quieres ver milagros en tu vida, asiste el sábado a la iglesia, porque allí está el reposo, la bendición y la santificación de Dios. Amigos, sería un paraíso, pero tristemente muchos llegan un día tarde a su cita con el Señor cuando Dios dice, acuérdate. Sí, yo creo en la unidad, pero unidos en la verdad, como dice el canto, ¿verdad? Unidos en verdad, en la verdad bíblica. El ecumenismo, como se está interpretando hoy en las iglesias protestantes, nos lleva a la ruina. Cuando digan paz y seguridad, dice la Escritura, vendrá sobre ellos destrucción repentina. En el Sermón del Monte Jesús habló claramente que el que no edifica en su palabra va a la ruina. De paso, el Sermón del Monte es la explicación en detalle de los 10 mandamientos, y Jesús terminó con la ilustración de 2 edificadores. Uno edifica su casa sobre la arena, más fácil, más rápido. Otro edificó sobre la roca. Y vino la tempestad y probó dónde estaba el cimiento de cada uno y cuán sólido era. Y el que estaba sobre la roca permaneció. Y Jesús dijo, así es todo aquel que guarda mi palabra y me obedece. Dios nos ayude a estar unidos a Él y a su palabra. Todo lo demás, todo otro ecumenismo, todo otro intento de unidad
o de edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia, va a ir al fracaso si no está basado en la verdad bíblica. Por eso, cuán importante es predicar todo el mensaje bíblico, para que las personas estén afirmadas sobre la roca y no se unan a movimientos basados en el amor, la unidad y la comprensión sobre un fundamento inestable, fundamentos de error. Yo quiero darte 2 o 3 consejos. Primero, probad todos los espíritus, dice la Escritura. Dios nos aconseja. Saldrán muchos cristos, muchos falsos profetas, muchas enseñanzas por aquí y por allá que parecerán muy novedosas. Probad. Número 2, aquí va el punto central, amigo y amiga. Que tú este versículo tienes que grabarlo en los pasillos de tu memoria. Isaías 8:20. Este es el versículo que define lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdad y lo que es error. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, o sea, están en las tinieblas, están en el error. Y quiero decirte que hoy abunda el error, abundan las tinieblas, porque la gente no está en armonía con la ley de Dios, ni el testimonio de los profetas bíblicos, ni del mismo Jesús. Vendrán tiempos difíciles donde la fe de cada uno debe ser probada. Pero allí nos llega el mensaje de Jesús: no se turbe vuestro corazón. Vendré otra vez. Sí, y mi consejo es Apocalipsis 1:10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y literalmente quiere decir el griego la corona que es vida, o sea, la vida eterna. Y Apocalipsis 3:11. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y amigo y amiga, cuando este paréntesis de tiempo se acabe, estos 6.000 años, este paréntesis se cierre, ya no viviremos más en el tiempo. Regresaremos a la eternidad. Y el sábado es un pedacito de eternidad que viene desde la eternidad y se proyecta hasta la eternidad, símbolo del descanso eterno que Dios ha de dar a sus hijos y que nos recuerda nuestro origen y nuestro destino. Y nuestro destino es vivir para siempre con Jesús. Y cuando venga Jesús, muchos dirán: Señor, hicimos esto, hicimos lo otro, y Jesús le dirá: apartaos de mí, no os conozco. Se lo dice a los cristianos, no a los paganos. Dios no permita que haya ninguno de nosotros dentro de ese grupo que está buscando la unidad sin importar si está basado en la verdad bíblica o no. Muy pronto vendrá la unidad total. Jesús vendrá a unir la familia del cielo con la familia de la tierra. Ese sí que será el verdadero ecumenismo bajo la unidad con Dios, su palabra, su verdad, unidos para siempre. Muy bien, esa era la opinión entonces de Robert Costa sobre lo que es el ecumenismo. Agradecemos su participación y si nos da el tiempo vamos a ver cuál es el mensaje que la Iglesia Adventista va a dar en este tiempo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pastor Remberto Parada, en la Biblia Jesús ruega por la unidad de sus discípulos. En la oración que él realiza antes en ese gran día, ¿no? Antes de morir. ¿Usted cree que el ecumenismo está cumpliendo esa oración? Yo estaba analizando un poco y mirando cómo el ecumenismo comenzó a querer unir a las iglesias, y inicialmente la idea era esa. Inicialmente porque había habido la separación de los anglicanos y luego algunas otras iglesias, los luteranos, y alguien de los líderes de esas iglesias quisieron unirse, basados justamente en la idea de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego Juan 23, en Vaticano II, comenzó a hablar de ese ecumenismo, y la mayoría de los líderes de las iglesias pensaron que la orientación era la misma. Pero en realidad nosotros nos damos cuenta que lo que el Vaticano está procurando no es unir a las iglesias y que cada iglesia tenga su doctrina de acuerdo a la palabra de Dios, porque esa era la idea de Jesús,
unir a sus discípulos en la verdad. Pero eso ha quedado de lado, porque ahora lo que interesa es cuáles son las doctrinas que nos hacen afines. Y si tenemos alguna doctrina afín, unámonos en esa doctrina y dejemos de lado lo otro. No es importante lo otro. Prácticamente la verdad básica ha quedado de lado. Entonces no se está cumpliendo la oración de Jesús, porque el objetivo no es el mismo, es otro. Se tiene el objetivo de tener un gobierno eclesiástico mundial, pero gobernado por una sola cabeza. Ajá. Porque el apóstol San Pablo dice, un pastor y un rebaño. Pero entonces ahí viene el problema. ¿Quién se considera el pastor del rebaño del mundo? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Estamos viendo la posición de exponentes y personas que tienen ideología formada en la Iglesia Adventista. Ahora, ¿qué les parece si incluimos en este análisis un material que recopilamos de la Iglesia que está promoviendo el ecumenismo y nos va a definir cómo ellos ven el ecumenismo y para qué ellos ven el ecumenismo, ¿no? Alejandro Bermúdez es uno de los periodistas más reconocidos dentro de la Iglesia Católica a nivel latinoamericano. Él es director de la agencia EWTN Noticias y de Asiprensa, es Agencia Católica de Informaciones para América Latina. Él nos habló, hizo un programa entero de 1 hora que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, sobre lo que es el ecumenismo, y nosotros hicimos un extracto de 5 minutos sobre la visión de la Iglesia Católica sobre el ecumenismo. Lo compartimos. ¿Qué cosa significa el ecumenismo? El ecumenismo es justamente el esfuerzo que la Iglesia Católica viene realizando para entablar un diálogo con los otros hermanos cristianos de las distintas denominaciones. La palabra griega oikúmene era utilizada por el Imperio Romano como el término ecúmene, es decir, una versión un poco latinizada de la palabra griega, ecúmene, y significaba todo aquello que formaba parte del imperio, es decir, la única unidad. Y cuando se hablaba de ecúmene como una unidad, implicaban que todo lo que estaba fuera no es que constituyera otra especie de unidad con la que competía, significaba la separación, la división o el caos, si quieren, ¿no? Pero desde el punto de vista religioso, esta palabra recupera un sentido puramente religioso a finales del siglo XIX, cuando se comienza a utilizar básicamente como sinónimo de diálogo en búsqueda de la unidad, que todos seamos uno. De ahí es que viene la palabra ecumenismo, que tiene este sentido de lograr una unidad fundamentalmente espiritual. La Iglesia Católica ha sido siempre el sinónimo de una sola iglesia, de la Iglesia cristiana. Entonces, este es el símbolo de Cristo, vamos a ponerlo acá, esta es la Iglesia de Cristo, una sola iglesia. La primera gran división es la ruptura que acontece en el año 1100 aproximadamente, y es cuando la Iglesia Católica, finalmente la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, se separa de los hermanos ortodoxos, ¿no? Esta separación, por si acaso, con los hermanos ortodoxos, es una separación que es solamente de disciplina, no de doctrina. Ellos dejan de creer en la autoridad del Papa. Los ortodoxos van a tener luego algunas divisiones, por ejemplo, entre los ortodoxos rusos, ¿no?, y los ortodoxos griegos. Y así tenemos nosotros que entre ellos también existe una división. Posteriormente, esto va a seguir más o menos hasta el año 1500, en el siglo XVI. En el siglo XVI nosotros vamos a tener una triple ruptura que es muy importante. Vamos a tener primero la ruptura luterana, luego vamos a tener acá la ruptura anglicana, la de Enrique VIII, y vamos a tener la ruptura calvinista. Estas son las tres rupturas.
estas denominaciones luego se van a ir combinando entre ellas muchas veces, ¿no? Y luego se van a ir dividiendo más y más, haciendo cada vez más divisiones. El asunto es que de estas denominaciones nosotros tenemos aproximadamente hoy en día más o menos unas, este es un 3, vamos a dibujarlo más bonitos, unas 32.000 denominaciones. 32.000 denominaciones. Para que vean, tenemos la Iglesia Católica, que es una sola, ¿no? Acá tenemos la Iglesia Católica, que ha seguido a lo largo de la historia siendo la misma Iglesia de Cristo, y junto a esta Iglesia Católica tenemos estas 32.000 denominaciones. Entonces, lo que el diálogo ecuménico quiere es que justamente todas estas divisiones desaparezcan y volvamos a una sola Iglesia de Cristo. Esta que es la Iglesia de Cristo. La unidad de los cristianos tiene 3 objetivos finales. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad de los cristianos? En primer lugar, la profesión de una misma fe recibida por los apóstoles. Como le decía, la profesión de la fe no va a ser producto de un consenso. En segundo lugar, que logremos celebrar juntos el culto divino, sobre todo de los sacramentos, que podamos todos recibir la misma comunión. Y en tercer lugar, que todos reconozcamos la sucesión apostólica por el sacramento del orden. En última instancia, lo que estamos diciendo con estas 3 cosas, hermanas y hermanos, es que nosotros estamos buscando la unidad de los cristianos cuando todos seamos uno en lo que hoy en día es la Iglesia Católica. Cuando todos seamos uno en lo que hoy en día es la Iglesia Católica. Y por eso es que nosotros hemos tenido esta tradición maravillosa de la Semana de la Unidad de los Cristianos, que como les dije... Bien, el objetivo está claro. 3 objetivos fundamentales, y podemos ver luego la placa aquí. Dice profesión de una misma fe, la recibida por nosotros, según la Iglesia Católica, la única Iglesia de Cristo, de los apóstoles. O sea, ellos establecen qué creer y qué no. Segundo objetivo, celebración del culto común, dice nosotros administrando los sacramentos, o sea, los principales ritos de lo que es la Iglesia. Y después dice, nosotros administramos el sacramento del orden, o sea, el mando, la sucesión apostólica. Nosotros tenemos al sucesor de Pedro. En definitiva, no queda nada fuera. Dice el ecumenismo es cuando todos seamos uno en lo que hoy en día es la Iglesia Católica. Yo les pregunto a ambos, ¿qué puede estar pasando por la mente de un evangélico, por ejemplo, al ver esto? Como dije antes, casi todos piensan que es una unidad y que todo va a continuar normal, solamente vamos a ser hermanos. Pero como hemos visto ahorita, la idea es hacer desaparecer todas las iglesias protestantes y que quede una sola iglesia. La Biblia habla de eso, habla de un poder religioso político que en el fin hará guerra con todo el mundo contra el Cordero. Entonces hay muchos hijos de Dios en la Iglesia Católica, entre las iglesias protestantes. Dios tiene hijos e hijas en todas las iglesias. Pero los que van a seguir al Cordero, los que van a obedecer, si amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Los que aman a Dios tanto que quieren guardar sus mandamientos, se van a encontrar en oposición a este movimiento para formar una sola iglesia, porque esa iglesia política, no hay duda alguna que hay solo una iglesia política religiosa en el mundo, y es la Iglesia Católica, no hay duda. Está bien. Sí, ellos ven el ecumenismo como la única unidad y a partir de eso no hay nada, el otro es el caos. Correcto, no hay nada, y esa iglesia no solo es religiosa, es política, manda a los reyes de la tierra, y ese poder claramente en Daniel y Apocalipsis en la Biblia indica que va a hacer guerra contra el Cordero en el fin del tiempo. Entonces, como si somos hijos de Dios, en cualquier iglesia protestante, iglesia católica, quizás en la Iglesia Católica hay más hijos de Dios que cualquier otra iglesia por su tamaño. Así que no estoy hablando en contra de los hijos de Dios de cualquier iglesia. Somos hermanos y hermanas que tenemos que seguir al Cordero. Pero en el fin tendremos que decidir si vamos a obedecer a Dios o a los hombres. Ahí termina el asunto final y determina nuestro destino. Bien, Pastor Parada, luego comentarios del público. El diálogo interreligioso, sí, aparentemente es un asunto muy sencillo, muy suave, muy atractivo, para que nos unamos de todas las iglesias del mundo, porque nosotros hemos visto que
el Papa actual ha llegado a tener reuniones con líderes de iglesias que nunca antes se habían reunido con el Papa. Pero todos los que están yendo al diálogo interreligioso tienen en su mente la idea de que van a continuar con sus iglesias normales y con su doctrina normal. Pero cuando nosotros vamos a ver lo que sucedió en la Edad Media, cuando los mismos reyes tenían que ir a pedirle al Papa permiso para gobernar, y si el Papa no autorizaba, ellos no gobernaban, nosotros encontramos a un rey que se quedó 3 días parado afuera del Vaticano hasta que el Papa lo atendiera y casi se congela porque era día de frío. Eso es lo que va a suceder nuevamente y posiblemente peor. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes y nuestros hermanos evangélicos tienen que abrir los ojos porque en cierto modo están ilusionados con que haya una sola iglesia, pero no están conscientes y lo que acabamos de ver está más claro que el agua. La idea es que haya una sola iglesia y una sola cabeza. La profecía lo dice claramente y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Muchas gracias, pastor. Blanca. Parece que aquí las personas que están contactándonos conocen del tema, están investigando también por sí solas y están estudiando y nos mandan algunos comentarios. Christian Hortland nos dice del conflicto de los siglos una frase que me parece pertinente compartir. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. ¿Qué tiene que ver esto con el ecumenismo? Ese es un tema que está planificado para un poquito más adelante. Okay. Lo que es el ecumenismo fuera de lo que son las iglesias cristianas. Llámense budistas, por ejemplo, o árabes, o judíos, que no son creyentes en Cristo. Y lo que es el ecumenismo político también en el gobierno del mundo. Así que si les parece podemos dejar ese tema un poquito ahí en suspenso, ¿no? Muy buena la cita que adjunta Cristian. Sí. Con relación a lo que vimos en el video, sí. Notemos que la base en la cual nosotros tenemos que tomar en cuenta en la unidad es en base a los sacramentos, no en base a la palabra de Dios. La persona que acepte a Cristo como su Salvador personal tendrá que pensar que no podrá vivir en base a los sacramentos, sino en base a la palabra de Dios. Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre aquel que es fiel a Dios o que tiene que obedecer a los hombres. Justamente hay 2 pilares del protestantismo que hace 500 años atrás fueron claramente fundadas y los príncipes de Alemania y otros se reunieron para estudiar y se declararon firmes en esos 2 pilares. Uno es que toda creencia tiene que tener un fundamento bíblico, número 1. Sola Escritura. Sola Escritura. Y eso hoy en día muchos están dispuestos a poner a un lado y hasta pastores evangélicos y diría aún algunos adventistas han participado en los sacramentos. Y eso no es bíblico. Así que no son protestantes, ya no están protestando. Entonces, en octubre se va a celebrar, el Papa piensa celebrar la muerte del protestantismo este año. Pero tenemos que reconocer qué es lo que significa. Uno es sola Escritura, tenemos que creer solo lo que tiene base fundamental en la Biblia. Número 2, la conciencia. Ningún hombre debe responder a ningún otro hombre, sea príncipe, rey, papa, pastor, cardenal, lo que sea. No debe someterse, la conciencia es independiente de los seres humanos y no puede ser forzado por una fuerza política ni religiosa. Esos 2 pilares tenemos que mantener si vamos a seguir como protestantes. Si la conciencia puede ser dirigida por otro y ya no importa la Biblia, entonces cualquiera puede seguir lo que está en la dirección del ecumenismo. Eso implica la creencia de que Dios nos ha dado una mente capaz de
entender su palabra por nosotros mismos. Se llama y que no el sacerdocio del creyente, donde Claro. tenemos acceso directamente a Dios. Cada persona no tiene que ir por un sacerdote o un pastor, tiene acceso directamente al perdón de Dios y acceso a hablar con Dios. O sea que nosotros podemos interpretar la Biblia pidiendo la unción del Espíritu Santo nosotros mismos, directamente. No necesitamos de intermediarios. No. Bien, ¿qué les parece si vamos a ver la opinión de Doug Batchelor sobre el asunto, que también se estuvo comunicando acá con el tío David y accedió a darnos su parecer acerca de lo que es el ecumenismo y qué implicancia tiene dentro de las profecías de la Biblia? Así que vemos el video y continuamos. Quiero enviar mis saludos especiales a mis amigos que están en Centro y Sudamérica, desde aquí, desde la casa de la familia Batchelor. Esta es mi oficina. Desde aquí haré lo posible para contestar algunas preguntas que se me enviaron acerca del ecumenismo. Y la primera pregunta llega a ser, ¿qué entiende por ecumenismo y hacia dónde cree que nos llevará en los últimos días? Y solo para clarificar las cosas en la definición de ecumenismo, es que la meta principal para promover unidad entre las iglesias cristianas siempre se entiende como algo hermoso. ¿Quién oraría por la desunidad? Pero superficialmente puede significar mucho más de lo que normalmente piensas. No hay nada mal que cristianos de diferentes denominaciones se reúnan, por ejemplo, en un desastre natural, trabajando con la Cruz Roja o para distribuir comida y materiales de emergencia. Es una cosa hermosa hacer eso. Conozco diferentes ministerios cristianos que cooperan con diferentes denominaciones en la distribución de materiales en las prisiones. Están haciendo cosas en común que cualquier persona podría hacer. El peligro es cuando a los cristianos se les invita a que coloquen a un lado los principios o verdades de su denominación para trabajar en unidad. Porque la verdad siempre debe ser más superior e importante que la unidad. Y si tú sacrificas la verdad por cualquier cosa, en realidad estás sacrificando a Jesús, porque Jesús es la verdad. Y alguna cita que puedo compartir sobre esto, por ejemplo, Jesús dice en Juan 17, 17 y 19, «Santifícalos por la verdad, tu palabra es verdad. Tú me has enviado al mundo, yo los he enviado a ellos al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados por la verdad». Así que lo más importante es la verdad. Y cuando pensamos sobre la unidad y vemos lo de Juan 17, donde Jesús dice en Juan 17, versículo 22, «La gloria que tú me diste, yo se la di a ellos para que sean uno como nosotros somos uno». Y esta de la unidad entre el Padre y el Hijo. «Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que lo amas como tú me has amado». Bien, en la unidad entre el Padre y el Hijo, incluso el Espíritu Santo, están todos unidos en la verdad. Es muy interesante una cita mencionada en el Espíritu de Profecía, en el libro Peldaños Históricos, página 197, «No podemos comprar paz y unidad sacrificando la verdad». El conflicto puede ser largo y doloroso, pero a cualquier costo debemos mantenernos aferrados a la palabra de Dios. Con eso vamos a la segunda pregunta y dice, ¿qué relación encuentra entre el ecumenismo y las profecías de la Biblia? Bien, por supuesto, conocemos que en la profecía bíblica de los últimos días, donde el poder de la bestia de Apocalipsis 13 promoverá una forma global de culto unido, y todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero serán forzados a adorar. Entonces formará una imagen y forzará a todos a que adoren esa imagen, o la imagen a la bestia. De otra manera no podrán comprar ni vender. Y obviamente, cristianos de muchas denominaciones serán animados a sacrificar algunas creencias doctrinales para poder unirse en culto a la bestia. Y les dirán que esto es algo muy hermoso. La bestia es un poder religioso, y Jesús dijo, llegará la hora cuando aquellos que te maten pensarán que están sirviendo a Dios. Así que aquellos que adoran a la bestia, por si acaso eso se encuentra en Juan capítulo 16, aquellos que adoran a la imagen de la bestia van a pensar que están adorando al Dios verdadero. Así que se pedirá a los cristianos de diferentes denominaciones que sacrifiquen algunos de sus principios y algunos de los mandamientos de Dios en pos de la unidad. Eso es lo que pasó en Daniel capítulo 3, para obtener un culto unido.
Sadrach, Mesach y Abednego fueron pedidos para sacrificar sus creencias contra la idolatría, para que se inclinen ante una imagen del rey, para poder unir el reino. Y esto va a acontecer otra vez de nuevo en los últimos días. A mí me parece muy interesante que en el mundo hoy en día, el número 1 de los grupos religiosos es el cristianismo. Hay 2.2 mil millones de cristianos en el mundo. Esto incluye los ortodoxos, protestantes, católicos, todos juntos, 2.2 mil millones. Entre los musulmanes hay 1.7 mil millones, así que el cristianismo y los musulmanes son las dos religiones más grandes del mundo, de los 7 mil millones de personas en el mundo. Los musulmanes están creciendo mucho más rápido que los cristianos ahora. Mucho de aquello es por el crecimiento biológico, pero están creciendo igual. El Papa reconoce eso, y este Papa de Sudamérica reconoce la importancia de construir alianzas entre las Américas, ya que el catolicismo ha perdido su control en Europa, en la mayor parte de Europa, en Francia, Inglaterra y muchos otros lugares, donde antes tenías iglesias, ahora tienes mezquitas. Por eso la Iglesia reconoce ahora algo muy importante, como extender la mano a Rusia. El Papa está construyendo una alianza con la cabeza de la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia cóptica en Egipto. Están construyendo alianzas porque saben que están perdiendo su impacto con los países del primer mundo ahora. Y esto está teniendo una influencia aquí en América. Y quizá por medio del miedo, quizá será un evento terrorista o algo, va a causar una confederación de estas religiones cristianas. Agradecemos entonces a Doug Batchelor por sus importantes apreciaciones sobre lo que es el ecumenismo y por aportar esta otra mirada acerca de lo que es el trabajo en situaciones de desastre, por ejemplo, donde nos podemos unir todos los miembros a trabajar por el bien de las personas, y la diferencia cuando desde arriba se nos empieza a pedir que sacrifiquemos nuestra conciencia, ¿no? Pastor Parada, usted también tenía algo que acotar sobre. Yo justamente estaba leyendo Apocalipsis 17, donde se menciona de la bestia, y luego dice aquí, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero hay un versículo que me llamó la atención y dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿De quién está hablando hoy? Está hablando justamente del poder papal. Y el comentario dice lo siguiente, yo quiero que tomen en cuenta. Una alianza de las fuerzas de Satanás. Comentando Apocalipsis 17, los versículos 13 y 14. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza de las fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, y así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, como lo hizo antes el papado cuando persiguió a los que se atrevían a no obedecer con los ritos y las ceremonias. O sea, ese es el ecumenismo en realidad. Es volver a la edad oscura. A la edad oscura. La edad media, ¿no? Ahora yo quisiera entrar en el terreno de lo que es ecumenismo fuera de lo que es cristianismo, porque la definición de ecumenismo dice eso, de unidad entre las iglesias que creen en Cristo. Si todos creemos en Cristo, unámonos en su pedido de que todos sean uno. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, en este caso, a cultos interreligiosos, donde participan todo tipo de religiones y donde ocupa la figura central también el obispo de Roma, el Papa Francisco, por ejemplo, en este caso, vemos que estas ansias de unir, de buscar esa única unidad de poder que veíamos en el video de Alejandro Bermúdez, extiende sus ambiciones fuera de lo que es únicamente el cristianismo, las iglesias evangélicas. Eso me sorprende un poco. Pero me sorprende de que no puede haber amistad
dice Pablo, entre la oscuridad y la luz. Entonces, lo que es del mundo y lo que es de Dios es de Dios. Pero lo que nos advierte que esto no es dirigido por Dios es que justamente está uniendo la oscuridad, las religiones paganas, que no tienen nada que ver con Dios ni con Cristo, religiones donde se ha sacrificado a seres humanos en el pasado, donde los animales se pueden adorar. Entonces, esas religiones lo están combinando con toda tranquilidad en una sola, bajo una sola cabeza. Una sola religión. Una sola religión que involucra todas las religiones paganas también. Ahora, yo quería que consideremos esto. Esta es de la definición de Wikipedia de ecumenismo. Dice uso del término en los evangelios. Y acá esto me llamó poderosamente la atención. ¿Quién utilizó esa palabra en la Biblia? Ustedes saben que cuando Jesús es tentado por el diablo en el desierto, el diablo en su propuesta más difícil, ¿no? Para él más encumbrada, le dice, te daré todos los reinos del mundo si postrado me adorares. La palabra griega registrada ahí en el Nuevo Testamento para referirse a todos los reinos del mundo, según acá Wikipedia, es oikúmene, es ecumenismo. Los reinos del mundo en un solo poder. Y más abajo, si quieren ver uso del término en los comienzos de la historia de la Iglesia, van a ver que este término también está vinculado mucho con Constantino y lo que él hizo para unir el poder político con el poder religioso y hacer un conglomerado con lo que salió luego el papado de esa unión, ¿no? Así que, ¿qué visión tienen ustedes acerca de lo que es el ecumenismo político? El ecumenismo que va más allá no solo de lo que es la religión cristiana, sino de lo que es la religión. El ecumenismo que busca el poder político de este mundo. ¿El Papa estará aceptando esa propuesta de todos los reinos del mundo? Es justamente lo que busca. En las edades medias, como mencionó el pastor Parada, los reyes estaban bajo el mandato del Papa. Él ponía y quitaba reyes, o les quitaba su poder. Lo que hizo el presidente de Estados Unidos, que se llama el poder político más grande del mundo, más poderoso ahorita, él entró al Vaticano hace unos días atrás. Tenemos imágenes de eso también para compartir. Y él menciona que él va a obedecer al pie de la letra. Eso vamos a ver, al pie de la letra, las órdenes que recibe del Papa. Entonces estamos regresando realmente a las edades medias, y Apocalipsis habla que los reyes de la tierra van a dar su poder a la bestia, que es el poder político religioso, y van a apoyarlo y van a poner todo. Entonces estamos viendo el cumplimiento. Más allá de solamente lo que está pasando, estamos viendo el cumplimiento del último poder político religioso en el mundo, que dentro de poco tiempo va a estar en conflicto directo con la ley de Dios. Acá estamos viendo en pantalla, si podemos ver un plano amplio, vamos a ver cómo recibe el mundo a el actual Papa Francisco. Los diferentes, recién veíamos en el Parlamento Europeo, acá estamos viendo el Capitolio, en Estados Unidos, el país protestante, y luego vamos a ver Naciones Unidas. Esto está en un video pasado en velocidad rápida, ¿no? Para no consumir tiempo. Ahora, lo están recibiendo en los ámbitos políticos y de ejecutivos del mundo con los brazos abiertos. ¿Qué reflexión le merece? Nosotros tenemos que darnos cuenta, desde el punto de vista político, que la globalización es una realidad ahora. Yo recuerdo mucho, se le preguntó a un presidente sudamericano por qué él estaba en contra de su propio pueblo. Y él dijo, es que yo tengo que seguir el orden mundial. O sea, los gobernantes del mundo están todos dentro de un sistema. Y si ellos no obedecen a ese sistema, luego van a ser sacados. Entonces, el nuevo orden mundial, ¿quién lo promocionaba más? El anterior Papa. ¿Por qué? Porque él estaba tratando en lo posible de que se vea la necesidad de que tiene que haber una sola cabeza para gobernar no solamente los destinos religiosos, sino los destinos económicos del mundo. Y eso es lo que el objetivo no es solo religioso, es también político. ¿Por qué?
porque justamente cuando se tiene en la mano el poder político y el poder religioso, yo puedo obligar a todos a que me obedezcan. Y eso es lo que menciona Apocalipsis 13. Usando la economía como la llave de fuerza. Sin duda alguna. Invitados en el Facebook, nos comenta, el diablo siempre hace falsificaciones de la verdad. Y ya menciona Apocalipsis 13. Presenta dos grupos, un grupo unido en Jesús y la verdad escrito en el libro de la vida del Cordero, y otro grupo con una falsa unidad, unidos por el engaño de Satanás. Quería comentar eso porque todas las personas aquí están escribiendo sus comentarios y ya muchas de las preguntas que nos han hecho han sido contestadas. Y qué bueno, agradecemos que están contactándonos, están contentos y nos agradecen porque ellos tienen mucha curiosidad y han visto movimientos en sus iglesias, incluso no adventistas del séptimo día. Otras denominaciones nos escriben para darnos gracias por que aclaremos esto, que ellos ven en sus iglesias. Ellos están contentos con una unidad, pero ¿qué hay detrás de esto? Claro, a mí me ha tocado conversar con pastores evangélicos, por ejemplo, que a mí me gustaría que si nos están viendo los hermanos evangélicos comenten cuál es la realidad que están viviendo, porque ellos saben quién es Babilonia. Muchos de nuestros hermanos evangélicos saben quién es Babilonia. Y al ver esto de la unión de las cabezas de las iglesias evangélicas junto con la cabeza de la Iglesia Católica, se están produciendo conflictos. Y con los pastores que yo he charlado, me comentaban de que se estaban desmembrando de las organizaciones que los nuclean porque no estaban de acuerdo con esto de un solo culto común. Así que yo me pregunto, ¿cuál es la posición que estarán tomando las personas, los miembros de la Iglesia Evangélica? ¿Qué decirle a esas personas? Es lo mismo para la Iglesia Adventista, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica. En el fin, cada ser humano tiene que llegar a una decisión. No importa lo que hacen los líderes, no importa lo que dicen otros. Yo tengo que decidir por mí mismo si me voy a salvar o no. Entonces yo tengo que ir a la palabra de Dios y preguntar a la palabra de Dios, ¿qué hago para ser salvo? Es allí donde está la respuesta. Y si acudimos a nuestras Biblias, Dios nos va a dirigir y nos va a mostrar. Pero si acudo a un poder político religioso para que me diga que voy a ser salvo, voy a perder mi alma. Entonces, por eso es la misma para todas las iglesias. La Biblia, la palabra de Dios, tiene respuesta y es la única solución que tenemos. A mí me gustaría, por ejemplo, decirle a los hermanos evangélicos. Los hermanos evangélicos guardan el domingo en lugar del sábado. La Iglesia Católica reconoce que cambiaron ellos la santidad del sábado al domingo. Ellos lo reconocen. Pero los evangélicos quieren basarse en la Biblia para guardar el domingo. Y no son conscientes de que al guardar el domingo están haciendo caso y obedeciendo a la Iglesia Católica. Porque ellos fueron los que cambiaron el sábado al domingo. Pero ahora el asunto será mucho más fuerte. Porque cualquier persona que se anime a ser fiel a Dios y a guardar los 10 mandamientos va a tener una oposición tremenda y va a tener que sufrir esa oposición. Por eso el Señor Jesús dijo, en las bienaventuranzas tendréis oposición, seréis llevados ante los reyes. Pero así sufrieron los que estuvieron antes de vosotros. O sea, como dijo el pastor Gates, nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es un asunto de decisión personal e individual. Recuerdo que en el capítulo de Juan, ahí donde Jesús habla por la unidad, también les dice, serán perseguidos, ¿no? Pero si han escuchado mi palabra, también escucharán la vuestra, ¿no? Así es. Y también habla del camino ancho y del camino estrecho, que tenemos que nosotros elegir el camino estrecho que nos guía a la salvación, que es empinado, es hacia arriba y es angosto, es un camino montañoso. En cambio, el camino ancho es una gran autopista que nos lleva en bajada hacia el infierno, podríamos decir, hacia la perdición eterna, ¿no? Ahora yo quisiera adentrarnos en el último tema, en el último aspecto que quisiera hablar de este tema, que es la posición que tenemos como iglesia. Porque muchas veces hay confusión en esto, porque sale una persona y hace determinada cosa, sale otro pastor y puede hacer determinada actividad ecuménica, podríamos decir, y hay muchas personas que ya empiezan a hablar
de la organización entera, por ejemplo, de la Iglesia Adventista, en este caso, si es ecuménica, si no es ecuménica, si está unida al papado, si no está unida al papado. Y a mí yo quisiera que nosotros expresemos cuál es la visión del adventista, del movimiento adventista, más allá de lo que hacen algunas personas, ¿no? Y para introducir este tema, los invito a ver lo que nos expresaba Robert Costa sobre cuál es el mensaje de la Iglesia Adventista para este tiempo y en relación a este tema. Si les parece, vemos el video entonces de Robert Costa sobre cuál es la posición de la Iglesia Adventista en relación al ecumenismo. Es muy claro, amigos. Dios levanta a la Iglesia Adventista en un momento profético con un mensaje profético que está revelado en Apocalipsis capítulo 14, simbolizado por 3 ángeles que van a todo el mundo con un mensaje que tiene que ser dado en alta voz. El primero, la hora del juicio ha llegado, adorar al Creador, y allí está encapsulado el mensaje del sábado, porque la adoración a Dios nos recuerda la creación, adorar al Creador, el que hizo todo en 6 días y reposó el 7º. La hora del juicio ha llegado. El segundo mensaje, salid de Babilonia. En otras palabras, dejen la mezcla de verdad y error, edifiquen sobre el fundamento sólido de toda la verdad bíblica. Y número 3, cuidado con la marca de la bestia. Son los últimos 3 mensajes de amor dados por Jesús. Reciban el sello de Dios, no la marca de la bestia. Pero mira qué interesante, 3 mensajes que van a todo el mundo llamando al pueblo de Dios a unirse en el monte de Sión, que es símbolo de la iglesia. Porque Sión ya en el Nuevo Testamento no es el Sión literal. Israel no es el Israel literal. Hay un Israel espiritual, un Sión espiritual que ahora es la iglesia, el pueblo de Dios. Cualquier iglesia no. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero mira qué interesante, Apocalipsis 16 describe otro mensaje de reunión, que es donde yo veo el peligro del ecumenismo actual. Apocalipsis 16 habla de 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. Y yo quiero decir bien clarito, amigos, basado en la Biblia porque lo apunta de todo ángulo, el catolicismo, el espiritismo y el protestantismo apóstata se unen y es lo que están buscando actualmente, un ecumenismo, una unidad para solucionar los problemas del mundo. La Biblia predijo esto, Jesús lo vio nos mostró esto en la visión, se lo mostró a San Juan. Habrá una unidad. Dice, son espíritus de demonios, hacen señales, van a todo el mundo para prepararlos para la batalla final entre la verdad y el error. Cuán importante es estar cimentados en toda la verdad bíblica. No solamente en cosas básicas, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y la voluntad de Dios está revelada en toda su palabra. Resumidas cuentas, ¿qué podría acotar? La iglesia adventista fue puesta por Dios para cumplir una misión igual que todas las iglesias. Cuando descubrieron una nueva verdad, tuvieron su misión de compartir esa verdad. La iglesia adventista es la última en una fila de revelaciones de Dios hasta que llega un pueblo que predica y pregona y prepara el mundo para la venida de Cristo. Nosotros creemos que somos una pequeña parte del pueblo de Dios, que la mayor parte están en las otras iglesias, pero tenemos una misión y esa misión es de preparar al mundo para la venida de Cristo, y por eso el enemigo ha atacado a la iglesia adventista en una forma muy especial, al sistema educativo, a los hospitales, a los pastores, a nuestra misión como iglesia, para que se queden con la boca cerrada. Pero es muy tarde para quedar con la boca cerrada. Si ahora no hablamos la verdad y si ahora no decimos algo, entonces vamos a perder nuestra corona. Dios tendrá que levantar las piedras para decir lo que no estamos diciendo. Entonces, ahora es momento para que cada adventista ponga en orden su vida, para que cada adventista estudie lo que significa, de dónde venimos, cuál es nuestra misión y cumplir esa misión. Lo tenemos algo por cierto, los que no cumplen esa misión van a quedar a un lado y va a haber un pueblo que sí lo va a cumplir, pero ellos van a perder su corona. Qué triste es conocer las verdades y después perder tu salvación en el momento cuando la trompeta suena y diga, mira los eventos que están pasando, levanta tu voz y cuéntale al pueblo lo que tiene que saber. Y si no lo hacemos ahorita y si dormimos ahorita, dormir es perder la vida eterna.
Entonces, un adventista no es más que nadie, pero sí tiene una tarea especial en este mundo. Exactamente, es una misión especial que es preparar el mundo para la venida de Cristo, pero si yo no estoy preparado, ¿cómo voy a preparar a otros? Entonces, nuestro trabajo aquí, el evento que estamos haciendo, y por eso hacemos programas cada mes, es para despertar a la iglesia a su misión y cumplirla, no tener vergüenza. Yo he sido secuestrado, he sido encarcelado, he sido pegado con palos, he sido saltado por pandillas 2 veces, y mi ángel siempre me ha cuidado. Y no debemos tener miedo al futuro. Dios rodea a sus hijos, y el que cumple su misión va a tener la protección de Dios. Y Jesús dijo, les prometió siempre estar a nuestro lado hasta el fin del mundo. Entonces no tenemos nada que temer, pero cumplamos nuestra misión o perdemos nuestra corona. Bien, Pastor Parada, una su cosa conclusión. que a mí me preocupa mucho es la tibieza de nuestra iglesia. Tenemos que definirnos, o somos o no somos. No andemos a medias. El libro de Apocalipsis capítulo 18 dice: salid de ella, pueblo mío. O sea, no nos mimeticemos, no tengamos miedo de decir lo que somos y vivir lo que somos, porque de otra manera, cuando llegue el momento de la crisis, no vamos a saber qué hacer. Hay un autor de nuestra iglesia que dice: si nosotros no conocemos por qué somos adventistas del séptimo día, si no sabemos lo que nuestra iglesia predica, cuando venga la crisis, ¿cómo vamos a defender algo que no conocemos? Cuando nos digan: tienes que trabajar en domingo, tienes que obedecer lo que dicen los hombres, y yo no sé lo que dice la palabra de Dios, entonces no voy a tener la fuerza suficiente. Es ahora, mientras estamos en libertad, mientras tenemos la oportunidad de estudiar nuestra Biblia y ahondar en el estudio del espíritu de profecía, es ahora que tenemos que fortalecernos para que cuando lleguen los días difíciles estemos fuertes y no caigamos. Bien, el tiempo se nos está acabando. Yo quería decir como conclusión de este programa que las profecías, como ustedes lo han expuesto, y como Dot Batchelor o Robert Costa, ya anunciaron este momento. Las profecías anunciaban que el mundo se iba a polarizar en 2 grupos: los seguidores de Cristo y los seguidores del anticristo. Ahora, este anticristo no iba a ser alguien que iba a estar en abierta oposición a Cristo. Iba a ser un ser tan maligno que iban a estar en oposición a Cristo, pero intentando ocupar su lugar. De hecho, el prefijo griego anti significa tanto en contra de como en lugar de. Entonces, nosotros vamos a ver que en el último tiempo van a haber 2 grupos que dicen seguir a Cristo, pero unos van a estar siguiendo a Cristo y otros al anticristo, al que intenta ocupar el lugar de Cristo. ¿Usted quería acotar? No, sí. Bueno, solo 2 grupos. Como decíamos recién, el camino ancho y ligero y el camino estrecho y escabroso. Las señales están anunciando el fin del tiempo. La oportunidad pasa. ¿Y vos, qué estás haciendo?